La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En Esto Pensar. Porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Y como siempre contenta de compartir con ustedes, de llevar este mensaje de vida y de esperanza, de llevarles los testimonios que le alientan la fe, que los desafían a creer aún en lo que parece imposible y de poder compartir este Señor maravilloso que nos guarda, que nos cuida y que aunque hayan amenazas climatológicas y muchas cosas que están sonando por ahí, el Señor está al control. Así que siempre confiados, tomados de su mano, creyendo que Él nos guardará y nos llevará a su propósito eterno, cualquiera sea este. Ayer precisamente estaba leyendo este versículo y luego alguien me lo envió hoy. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y Dios ahora mismo lo trajo a mi mente y yo quiero que tú arranques este programa recordando que Dios no depende de nada, de circunstancias, no está limitado por nada. Él es nuestro Dios, Él nos creó y no hay nada difícil para Él, menos imposible. Así que vamos a descansar en Él y vamos a disfrutar lo que representa estar bajo sus alas y bajo su cobertura y cuidado. Así que hoy vamos a tener un programa extraordinario, vamos a conocer otra pastora y vamos a ver cómo Dios, obra de maneras maravillosas que si uno fuera a contar todo lo que ha vivido no le tuviéramos el espacio. Pero yo siempre le digo a los invitados, escoge aquello que la gente vea cuán real Dios es en nuestra vida y cuán real Él quiere ser en la vida tuya también. Así que regálate este espacio de tiempo y escucha bien, porque yo sé que el Señor te va a hablar y te va a ministrar. Recuerda que al final vamos a estar orando, así que esa petición importante que tú tienes la vamos a llevar ante el trono de la gracia y vamos a confiar que Dios la va a escuchar como Él ha prometido. Amén. Así que vamos a conocer en este momento a la pastora Liliana Méndez Hebra. Ella actualmente no está pastoreando, como es el caso mío, pero es una mujer de Dios que conocí en el pasado mes en un viaje a Turquía y Grecia que hicimos, que de hecho Ginette, la que estuvo la semana pasada, también la conocí en ese viaje. Y fue tan maravilloso conocer nueva gente reunidos bajo el liderazgo de el doctor Magdiel Narváez, que fue quien nos llevó y nos acompañó, y ver tantos testimonios maravillosos de gente que ha caminado mucho tiempo con el Señor y que sabe de lo que está hablando y sabe lo maravilloso que es nuestro Dios. Así que yo no sé cuánto tiempo tú llevas caminando de su mano, pero estás en las mejores manos. No te sueltes de ninguna forma y confía que en su tiempo todas las cosas llegan conforme a su voluntad y a su propósito eterno, que siempre es mejor que el propósito nuestro. Así que vamos a conocer a Liliana. Liliana, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Pastora, qué bueno verte, estoy feliz de verte. Qué bueno. Pues nada, cuéntale al público cómo tú te criaste, en qué tipo de hogar, cómo conoces al Señor y cómo llegas a este ministerio y a tantas experiencias vividas. Sí, es que Dios está pasado. Primero quiero compartir contigo, yo creo, no sé, yo sí lo había mencionado cuando estábamos en el viaje. Mucha gente no sabe que yo nací en Cuba, yo no nací en Puerto Rico. Y el primer milagro del cual yo tengo conocimiento, me lo cuenta mi mamá, de cómo salimos de Cuba. Yo quiero compartirlo. Me imagino que eras bien niña, bien chiquita. 4 años. Wow. Yo estoy aquí toda mi vida, tengo 66. ¿Y tú eres puertorriqueña? Sí, no. Hay gente que no sabe que yo soy cubana. A mí el cubaneo se me sale cuando hay otro compatriota. Eso me sale el cubaneo. Pero normalmente no tengo el acento, porque he vivido aquí toda mi vida. Gloria a Dios. Yo escuché este testimonio de mi mamá, pastora, en un testimonio que ella dio cuando yo era líder de la Iglesia del Nazareno. Es una denominación, muy poca gente la conoce. Lamentablemente, ¿verdad? La Iglesia del Nazareno, que tiene una doctrina muy hermosa y que son muy fuertes en el área de las misiones mundiales. No se da a conocer, ¿verdad? Son pero en Puerto las Rico mentalidades. hay muchas iglesias nazarenas. 70 y pico de iglesias, pero hay gente que no las conoce porque ellos no se involucran.
Yo estuve 30 años en esa denominación, pastora, sí, las cosas que hace Dios. No estoy peleada ni nada, de hecho, yo canto con gente de la iglesia Nazareno, en cada funeral pertenezco a una gente que nos dice los funerarios, porque vamos siempre a cantar en los funerales. Pero Dios tiene sus planes. Y por eso quería contarte esto y contarle a la audiencia esto. Porque a veces nosotros ponemos a Dios en un bolsillo y creemos que Él no está despierto, que está viendo televisión, o que no sabe lo que uno anhela. Nací en Cuba y la razón por la que estoy aquí es porque Él nos protegió. Aleluya. Mi mamá cuenta que cuando adviene el gobierno comunista, como al año de que Fidel bajara de la loma, que es como lo conoce la gente, mi mamá escucha en la radio que los hijos le iban a pertenecer al Estado, o sea, ellos podían, y es cierto, o sea, ellos pueden mandarte a estudiar para veterinaria, no tienes la libertad de mandarte a cortar la caña, lo que sea. Y mi mamá le dijo a mi papá, yo no sé tú, todos esperaban que todo se arreglara, yo no sé tú, pero a mí nadie me va a quitar a mi hija, y comienza el proceso para salir de Cuba. ¿Tú eras la única niña que tenían? En ese momento somos dos niñas, una nació en Puerto Rico y yo. Yo le llevo 8 años a mi hermana. El caso es, mi familia es una familia pobre, mi mamá era hija de uno que había sido alcalde, mi abuelo maravilloso, que era un patriota. De hecho, él lo cogieron preso en cuanto Fidel se abre, ¿verdad? Abre la cajita de Pandora. Pero siempre se esperó que los americanos ayudaran. Y por eso los que son más jóvenes no se van a acordar, los que son un poquito más maduritos, se tienen que acordar del conflicto de Bahía de Cochinos, que es un intento del pueblo supuestamente respaldado por los americanos para retomar Cuba. Cuando pasa ese incidente, que es un incidente totalmente fallido, coge mucha gente presa, familias completas. Y el gobierno americano hace un trato con el gobierno local para sacar a esa gente de Bahía de Cochinos que estaban presos un intercambio por medicamentos y dinero también. Entonces se hace un proyecto bajo la sombrilla de la Cruz Roja. ¿Qué pasa? Que el gobierno cubano necesitaba también dinero y permite que otros cubanos que no participaron en el conflicto de Bahía de Cochinos puedan salir en ese único viaje. Todo el que quería salir en ese momento era que pero tenía que tener propiedades. Mi padre y mi madre no tenían nada, pero mi padre viene de una familia, su abuelo le decían el buey de oro, un hombre que vino de España analfabeto y a base de mucho trabajo se hizo terrateniente. Mi abuelo era un poquito tarambana, era chulísimo. De él yo saco la vena de cuentista, porque era un cuentista. Pero mi abuelo, en las mesas de juego, fue perdiendo todas sus propiedades. Cuando van a salir, una tía de mi papá, que tiene el apellido Méndez y no tiene hijos, lo incluye y da propiedades por él, por mi mamá y por mí. Llega el día de montarnos aquellos son los barcos esos enormes de la Marina. Este es el cuento de mi madre que yo oí ya grande. Yo nunca lo había oído. ¿No te acordabas? Eras muy chiquita. No, yo no me acordaba y nunca hubo esa conversación. Es bien cómico. Pero mami lo da me acuerdo que fue Cataño, en la iglesia de Cataño, iglesia del Nazareno, que ahora se llama Casa de Alabanza, no sé qué cosa. Y ahí es que yo escucho esto que les voy a contar. Mi madre cuenta que había la fila, había que pasar por el gobierno cubano primero. Estaba uno en unas listas, porque obviamente era el que había dado propiedades, por nosotros se había dado unas propiedades, y después uno pasaba al gobierno americano para poder entrar al barco. Mami dice que estuvimos horas y horas y horas bajo un sol infernal. Ay, Dios mío. Gente mayor, sin agua, sin comida, con una sola maleta, porque la instrucción, la orden, era que tú escogieras de tus 3 trapos, echaras uno, el que cupiera en la maleta, una sola maleta. Si no había los 3 trajes, me acuerdo que eran 3 trajes, te llevaban uno. Así de difícil. Mi mamá cuenta que bajo ese sol, ese calor, la angustia,
yo me duermo y me colocan encima de la maleta. Yo tenía 4 años. Y que en la medida que empiezan a pasar, empieza a haber gente que están siendo devueltas por el gobierno federal. Okay. Y la gente atacada porque quedarse en Cuba, ya no tenías tu casa, la habías entregado, ya no tenías trabajo. ¿A dónde iban a ir? Exacto. ¿A dónde vas? Y eras un gusano. No podías trabajar tampoco. Tú ibas a depender de la misericordia de la gente que te amara. Así que la gente que es devuelta a gritería limpia, según mi madre, y los corazones de todos los que quedan en la línea, que son muchos, muertos de miedo porque no saben qué va a pasar. Mami cuenta que nosotros llegamos al primer checkpoint de los cubanos, del gobierno cubano, y ahí no hubo problema. Okay. Cuando llegamos al checkpoint de los americanos, mi papá aparece enseguida en la lista. Y la persona, la mamá me dice, el americano, daba para atrás y para adelante en el papel y me miraba. Yo estaba dormida arriba de la maleta de mi familia. Y ya mami sabía que había algo que no estaba bien. Él no dijo nada. Pero el hecho de que él mirara papel tras papel y me mirara papel tras papel. Y finalmente él se dirige a mi madre y le pregunta, ¿ella es su hija? Y mami le dice que sí. Ahí nos enteramos que ni ella ni yo aparecíamos en esa lista. Ay, Dios mío. Pero el individuo, porque Dios es metió su Dios. mano. Amén. No hay nada, no hay gobierno, no hay nada, no hay tormenta, no hay enfermedad que lo pueda detener. Así es. Así que el individuo se vira para atrás, cuenta mi madre, y le pregunta a uno que está en la rampa, porque de esos barcos enormes que tú entras por abajo, en la rampa y le pregunta, ¿hay espacio? Y el individuo le dice, hay mucho espacio. Aleluya. Y nos dejan pasar, se me ponen las manos frías, nos dejan pasar y después de que nosotros pasamos, dejaron pasar a todos los que habían sido denegados. Así que el primer milagro del cual yo tengo conocimiento, estoy segura que Dios hizo milagros antes que eso, pero el primer milagro del cual yo tengo conocimiento es sacarme de un país comunista donde no iba a poder hablar del Señor, donde yo no digo que no lo hubiese conocido, porque yo siempre he tenido una relación con el Señor, quizás no como la tengo ahora, pero siempre supe de él. ¿Y al salir tus padres ya conocían al Señor o no, todavía? Mis padres eran católicos, mentira, católicos como los 2 millones de católicos que pueda haber en Puerto Rico, y discúlpeme, yo tengo familia católica, pero son practicantes. Y tengo familia católica que no van a una iglesia. Exacto, no los hay de todo, igual evangélicos. Igual evangélicos. Que dicen que son evangélicos y no lo practican ni lo viven. Bueno, pues mis padres eran católicos nominales. No conocían al Señor. El otro milagro es que nosotros vamos a Miami, porque el barco iba a Miami. Yo recuerdo, y eso sí lo recuerdo, pastora, yo recuerdo la travesía. No te puedo decir cuántas horas estuvimos, pero recuerdo un lugar muy oscuro, porque estábamos en la parte de abajo. Sí, como si fuera un sótano. En un sótano oscuro. Lo que habían eran unas letrinas improvisadas. Wow. Yo recuerdo que en algún momento de ese viaje yo quise ir al baño, yo tenía 4 años. Mi papá era un hombre muy emocional y papi, yo recuerdo, había unos catres, pero catres de esos de películas, de esos que son de palito. Yo recuerdo que mi papá se tiró en aquel catre y él nunca se movió. Y cuando yo quise ir al baño, mi mamá se para, eso se movía porque estamos en la parte de abajo. Sí. Había enfermeras de la Cruz Roja. Y recuerdo, porque tiene que haber sido un angelito, que cuando mami me está llevando a una de esas letrinas que son improvisadas, nos fuimos a caer y un caballero nos agarró y nos llevó al baño. Yo pienso que fue un angelito, honestamente. Llegamos a Miami y mi mamá tenía una hermana, tiene una hermana, mami está en el cielo, pero la hermana está viva, que vivía en New Jersey. El plan era para ir a New Jersey, una vez más. Dios desvía el plan que nosotros pensamos que es el mejor, pero Él tiene otros planes. Exacto. Y Él lo que va a hacer es desviar eso porque Él tiene un plan superior. Amén. En Puerto Rico estaba mi tía más pequeña, tía paterna.
y ya tenía trabajo para mi papá y posiblemente para mi mamá. Ah, y en vez de Eso irse a New Jersey vienen hacia hace, acá. entonces, Qué ante la bien. noticia de que hay trabajo para mis padres, y meterse Sí. después en New Jersey, otro idioma, etcétera, mis padres vienen para Puerto Rico, ambos padres están enterrados aquí. Mis padres me criaron, por eso mi amor por Puerto Rico, y yo me digo que soy cubana porque a veces me siento como que quiero, es que uno es tan cómico, uno quiere ser tan legalista de no Ajá. decir a lo que no real. es. Ajá. Pero yo soy cubarriqueña y nunca he tenido problemas de identidad, nunca. Gloria a Dios. Mi padre nos enseñó a amar este país. Aleluya. Mi madre se sentía ofendida, mis padres tenían un acento de Marielitos, nunca se les quitó. Y mi madre se ofendía cuando le preguntaban que era cubana, si era cubana, porque tenía un acento de Marielito. Ajá. Y yo le tuve que decir, mami, es que tú eres cubana. Y ella se ofendió y dice, yo he llegado toda mi vida aquí, porque claro, Sí. ellos también vivieron más en Puerto Rico que en Cuba. Sí, llegaron jóvenes. Llegaron aquí de 30 y pico de años, 20 y pico de años, y hicimos nuestro hogar aquí. Aquí es que conocemos al Señor. Mi Aleluya. papá, como tan, yo veía, he visto otros de los testimonios, mi papá también era alcohólico. Mi abuelo era alcohólico. Wow, que Sí, mucho el alcohol ha sí, dañado a las sí, familias, Dios sí, mío. Sí. Mi papá era un hombre chulísimo, comiquísimo. Mi papá era, le decían, él se llamaba Félix Francisco Méndez. Y él le decía, los compañeros, porque él se dedicó al área de la ferretería, a ser vendedor al por mayor. Y él le decían feliz, en vez de, pero claro, papi tomaba de una forma horrible. Y eso causó que en mi hogar hubiese mucha tensión, Sí. porque mi madre tenía mucha necesidad de él. A mí no conocía a Dios, bueno, conocía al Dios nominal. Ajá. O sea, no era que no, ¿verdad? Sí, pero su figura de seguridad Era mi papá. Ajá. Y mi papá, llegamos a la conclusión, mi hermana y yo, de que no podía. Porque papi no bebía cuando era novio de ella. Cuando se casa, que empieza a beber. Yo pensamos, ¿verdad? Nosotros, que entre la herencia y entre la necesidad tan grande que él no podía suplir, porque nadie puede suplir lo que el Señor suple. Exacto. Nadie. Yo soy una persona feliz, tengo mis 40 cosas. Tengo un marido maravilloso que conocí a la edad de 15 años, mi único novio. Tengo mis hijos, 2 hijos adoptados porque no los pude parir porque Dios tenía un plan. Ajá. O sea, yo tengo de todo, Ajá. pero la parte del Señor Lo que no Dios la da puede- no lo da nadie. No lo puede sustituir nadie. Exacto. Yo a veces me levanto a las 4 de la mañana a orar y siempre no me abandones nunca. Aleluya. Porque casualmente, o no es ni casualmente, es una palabra, pero no sé qué quiero decir, es que yo lo necesito ahora más, Marta. Sí. Yo he vivido mi vida, una vida plena, porque he servido al Señor desde los 14 años. Yo he sido de todo, pastora. Yo he cantado en orquestas de salsa. Yo soy soprano. Sí. Eso es como una locura, porque el Señor tiene sentido del humor. Señor, si usted cree que Dios es un Dios serio, no lo conoce. El Señor tiene un sentido del humor maravilloso. Sí, sí. A veces nosotros somos tan crueles con nosotros mismos. Sí. Yo he sido muy cruel conmigo, Sí, pastora. queremos ser tan rígidos y tan Queremos ser estrictos. tan perfectos. Sí. Yo quería ser perfecta. Y después llegaba a la casa y alguna gente que me conocía, yo decía que yo me flagelaba. ¿No era cierto o sí? No de verdad, pero emocionalmente es lo Sí. mismo. Sí. No debías haber dicho esto, porque yo soy un poco peculiar, yo soy un poco yo. Y hay gente que se ríe como usted, pero hay gente, ¿verdad? Yo digo, Dios mío, ya dije lo que no debía. Pero Dios es tan maravilloso. Y a veces me preocupa, pastora, que la gente espera, quieren grandes testimonios Ajá. para compartir. Todo el mundo no es Ginette, Ajá. que la hemos visto, que tuvo unas situaciones peludas. Todo el mundo no. Pero el Pero Dios está testimonio... en el diario vivir, Claro, bendiciendo, claro. amando, ayudando, liberando, claro. Claro. Hay gente que cree que no necesita a Dios porque no se han arrastrado por las O porque cunetas. no tienen un cáncer. O porque no han sido sanados de un cáncer. No, si para el Señor es precioso, cada vida es preciosa. Somos únicos.
Dice la Escritura que somos como la niña de sus ojos, tremendo. únicos. Y a veces nos despreciamos. Sí. Y nos encanta ir a las grandes manifestaciones, que son buenas, a oír gente que se arrastró por las cunetas y lo que Dios ha hecho. Gloria a Dios por la gente que se ha levantado de las cunetas. Gloria a Dios por el que creció en la iglesia. Amén, y aleluya. un día lo descubrió. Sí. Un día sintió que no era suficiente la cobertura de su mamá y su papá. Exacto, que sino necesitaba una necesi- experiencia sí, personal. Sí. Y ese testimonio es tan importante. La gente tiene que saber que el Señor siempre está. Yo a veces no lo siento, pastora, yo no sé si te ha pasado. Sí, pero es que esto es más que una sensación, esto es un testimonio del Espíritu, de que Él es fiel y Él está ahí. Eso es creer que Él está, porque Él lo prometió. Sí. Y como tu mamá, Porque Dios está pasado. Mi madre, obviamente, ¿verdad? Conmigo, yo no voy a decir que fui maltratada, sí, pero no quiero, ¿verdad? Porque este programa quizás lo va a ver mi hermana después y ella, esas partes ¿verdad? Le choca. Mami en su desesperación hacía cosas que no debía, no porque no me amara. Mucha cosa era verbal, que era bruta, que era fea, y eso yo se lo compré perfectamente. te lo decía a ti. Ay, Me lo Dios decía mío. a mí. Pero era mis padres me amaron, yo Sí. no tengo duda. Mami, en esa desesperación, de pronto, porque como Dios es perfecto, viene un tío de ella, tío abuelo mío, que se acababa de convertir en New Jersey, Wow. en la iglesia del Nazareno. Pero como Dios es Dios, él llega a Puerto Rico, él se quedaba como un mes con la esposa. Ambos están, ¿verdad? Ambos están en el cielo ya. Y él llama a Puerto Rico con el deseo de ir a una iglesia latina, una iglesia del Nazareno latina. Ajá. Pero ninguna contesta la única americana, la única que se hablaba inglés. Y fue ahí que mi madre conoce al Señor. Wow. En un lugar donde nos hacían sentir maravillosas. Por primera vez, ¿sabe que ahora la gente no dice ni Cristo te ama? Ajá. Y cuando le dicen Cristo te ama es como decirle apagar la switch. Yo nunca, a mí nadie, y yo conocía a Dios, yo le hacía hasta chistes de chiquita. Yo tenía una relación, no como la tengo, pero yo sabía. Y yo Sí, tenías conciencia de yo que Él tenía existía. conciencia. Lo único que era católica y yo sí iba a la iglesia sola. Yo iba a la iglesia sola, chiquita. Y claro, rezaba a María, que es lo que le enseñan a los niños. Así que esa parte había un poco de confusión. Mi madre empieza a ir a esta iglesia del Nazareno, Calvary Church, en Club Manor, Río Piedra, y empieza a ser tocada por el Señor. Eso Aleluya. hace que yo me ponga muy rebelde con ella. Yo no sabía que existía otra religión que no fuera la católica. Yo estudiaba en colegio católico, hello. Y mi madre empieza a cambiar. Al principio mucho conflicto. Me pasa, jovencita, que tengo un downfall con los que eran mis mejores amigas. Me sentí traicionada, boberías de juventud, pero eso, más ver a mi mamá que había encontrado algo, yo no sabía todavía qué era. Yo creía que ella era media bruja, porque no era católica, era otra cosa a la que ella iba. Yo empiezo a asistir a esa iglesia. Ok. Te da curiosidad y vas con ella. Empiezo a ir con ella y empieza Dios a ministrar mi vida. Wow. El día que yo acepté al Señor como mi Salvador, yo me resistí, pastora, hasta después del culto. Hasta después del culto. Yo estaba agarrada a la silla de al frente. Pero mi mamá estaba en el altar orando. Yo, mamá, me había hecho profesión de fe. Ajá. Qué bueno. Y habíamos venido de un retiro. Me acuerdo que No has mencionado a tu papá. papi O sea, seguía, papi empieza a ir a la iglesia, pero papi nunca dejó de tomar. Wow. Mi papá era un hombre con un corazón maravilloso, pero él estaba con la convicción
de que él no le hacía nada malo Daño a a nadie. nadie con eso. Y sí, porque la familia se Claro. afecta cuando Claro, una persona... él llegaba, yo nunca, por ejemplo, chiquita, yo nunca fui a un cumpleaños de alguien de la escuela, porque el hijo de alcohólico, y eso Ginette pudo haber abundado, y los que han estado aquí, y los que conocen, Sí, los hijos de los alcohólicos nos hacemos viejos, sí. porque entendemos que él no puede. Ujú. Mi mamá no guiaba. Ah, ok. ¿Cuántas veces nos quedamos vestidas para hacer la compra? Porque ella no guiaba y papi Ajá. no llegaba. Ah, ok. Sí, ¿Cuántas veces? Yo, por ejemplo, nunca iba a un cumpleaños de amistades, de amiguitos de la escuela, porque yo sabía que papi no iba a llegar. sí. Ujú. Y eso uno se hace, uno no te das cuenta, Ajá. pero te haces viejo, Sí. lo proteges a él, porque papi llegaba, él siempre quería que lo saludáramos y nosotros íbamos, era como si llegara el presidente de los Estados Unidos, no sino otros presidentes. Llegó papi, no importa como si él estaba como una uva. Llegó papi. Y papi, por ejemplo, no se le podía molestar para comprar las cosas de la escuela, porque déjame llegar. Gracias al Señor que mi abuelo maravilloso que está en el cielo, era el que iba y Ujú, buscaba. que resolvía. Los resolvía, pero papi no. Ujú, Papi era una chulería que estaba ahí. ujú. Por Una lo menos no chulería. fue maltratante ni... No, él lo que se ponía era, agresivo. ya yo grande, no, gracias al Señor. Qué bueno. Papi era lo que se ponía y era conmigo, porque claro, yo era la mayor y yo, obviamente yo siempre fui bien vocal, he sido bien vocal toda la vida. Y él Ya se te llegaba, fue casi media hora. pues me mandas, Tiene que resumir. me mandas a callar. En resumen, de estar en un país donde no era el país donde iba yo a formarme como cristiana, como esclava de Cristo. El Señor me trae, desde ahí ha hecho milagro tras milagro. He escrito libros, Sí he que me cantado, trajiste le traje para ella y algunos. para su esposito. Y temas tremendos he como cantado, enfrentar sí, la depresión de la mano de Dios y tantos Sí, otros, sí, que sí. son libros que te ayudan y te dan Sí, herramientas. y todos tienen, porque yo sufro de depresión química. Mi madre sufría de depresión química. Mi hermana, mi abuela, su padre. Hay gente que no entiende eso. Química. Ajá. Yo no es lo que pasa alrededor. De hecho, muchas veces le pido, empiezo a pedir perdón al Señor, sabe que no es contigo. Sí, son desbalances químicos cerebrales. Ajá. Químico. Igual que soy diabética. Sí. Tengo problemas químicos y tengo que medicarme. Yo sé que hay gente, la mitad de la gente se vomitó en estos momentos. Pero Dios es el Dios de la ciencia. No podemos pensar que Dios no es tan poderoso que pueda eliminar o no la ciencia. Nosotros queremos a veces, somos más malos con nosotros mismos que lo que es el Señor. El Señor tiene más misericordia. Bueno, Él es la misericordia. Así que, para resumir, Dios ha sido maravilloso, pastora. Maravilloso. Mira, pero entonces tu papá sí fue a la iglesia, pero Sí, nunca dejó de beber. Papi iba a la iglesia, papi que amaba al Señor, papi daba ofrenda, papi en todas partes hablaba de la iglesia, papi no bebía los domingos, al principio, después hasta los domingos, pero papi nunca dejó de beber. Y eso es otro testimonio, porque no. Quizás nunca nadie le creó conciencia de que eso Estaba era enfermo. una atadura y que Él podía estaba- recibir sí, sanidad y él liberación. estaba enfermo. Pero Para esa época quizás no se lo pusieron así. Ay, perdón, pastora, lo mismo que me dijo que te calla cuando yo hable, pero es que yo soy tremenda. Esto sí lo quiero decir, No, te puedo dar 10 minutos más porque es que Cuando papi... tienes que concluir ciertas cosas Cuando que dijiste. papi muere, se cayó muerto, literal. Ajá. Papi le dio un dolor del corazón, se cayó muerto. Relativamente joven. 68 años, Sí, pastora. debe haber hello. sido el mismo alcohol. Ajá. Muerto. Cuando eso pasa, a mi mamá le entra la preocupación porque la escritura es clara y dice los que no entran. Ujú. Y entre los que no entran Están los borrachos. están los borrachos. Sí. Entonces mami cuenta que ellas se arrodillan ante el cuerpo de mi padre. Yo todavía no me han dicho nada. Yo vengo en camino. Y ella le dice, Felo, arrepiéntete, porque ella tiene temor de que aunque mi papá conocía al Señor, nunca pudo, nunca quiso, nunca pasó
que rompió esa cadena que lo ataba. Ajá. Nosotros creemos que papi tenía muchos problemas emocionales. Papi nunca habló. Ok. Nunca habló. Sí, y eso es un problema, no haber ventilado. Papi nunca habló. Y desahogado. No. Lo que él vivió de su infancia, ese es otro, ¿verdad? Ajá. Con su papá, porque mi abuela los abandonó, no lo abandonó, dejó a mi Y abuelo. Dios conoce todo ese trasfondo de él y sabe por qué él no pudo pensar que podía ser libre del alcohol, pero el amor de Dios va más allá. Mira lo que pasa, porque Dios es tan maravilloso que él no iba a dejar que su sierva, mi madre, Se quedará con esa duda de si estaba salvo o no. 2 días después del entierro de mi padre, todavía hay gente aquí en Puerto Rico de familia. Yo vivía cerca de la casa familiar y estoy poniendo una tanda y empiezo desde el amanecer. Alcancé salvación, alcancé salvación. Todo el día, todo el día. Sí, uno se queda pegado. Aquí. Y yo molesta por la noche, me acuesto con mi madre en la cama y le digo, estoy harta. He estado todo el día con Alcancé Salvación, of all hymns. Ajá. Alcancé Salvación, que es algo que se canta una vez en 600 años. Ajá. Y mi madre me mira Sí. y me dice, tú no entiendes Wow, aleluya. que la forma en que Dios ha tenido, el amor de Dios era tan grande que le hizo saber que mi papá había alcanzado salvación. Aleluya. Independientemente de Sí. nuestros temores, mi papá estaba en la presencia de Dios. Aleluya. Porque en Dios siempre hay perdón. Sí. En Dios siempre hay misericordia. No, y él tenía esa atadura, pero tenía la actitud correcta de amar a Dios, temer a Dios, ser noble, ser comprometido. Pero hay personas que no se... No, Mira, y uno, eso es bien evidente, que una persona beba alcohol, pero hay tantas otras cosas que son ataduras peores Sí. que la gente tiene en el corazón y Dios en su Sí. misericordia los ayuda a llegar. sí, la gente se Pasa cree. que la gente se cree que todo es lo que se ve, pero Sí. lo que no se ve a veces es Tiene peor. toda la razón. Y Jesús lo dijo, es del corazón que salen los malos pensamientos, los adulterios. toda la Ajá. razón del mundo. Y por fuera muchos se ven nítidos y por dentro están tienen otros problemas. encadenados. Pero qué bueno que tu papá se fue con el Señor, Sí, aleluya. sí, y que lo tu mamá sabemos. siguió sirviendo. Sí, mami siguió y ustedes, sirviendo entonces, hasta que mami tenía demencia y muere de un cáncer en el cerebro. Ok. Pero hasta el último momento Sirvió ella al Señor. murió rodeada. Yo canté todo el coritario y ella se fue en la presencia de Qué su padre. bueno. Mira, entonces tú estudias otra cosa y cómo llegas a ser pastora. Yo tengo una maestría en trabajo social. Ajá. Por 20 años fui oficial de probatoria federal con especialidad en sustancias y Wow. salud mental. Me retiro y estoy 9 años con el FBI como una investigadora especial. Pero todos esos años, esos fueron mis vocaciones. Todos esos años yo estuve en la iglesia sirviendo al Sí, Señor sí. en todas las categorías. Qué bien. Y una cosa, pastora, Y Dios necesita a su gente en todos esos en foros. todos esos foros. Gloria a Dios, esos son ministerios también. Ese fue el ministerio más grande. Sí. Yo creía que yo iba a terminar siendo pastora all my life. Ujú. Y Dios no lo permitió. Pero te estaba usando en todos esos lugares. Eso es lo que me dijo mi esposo. Sí. Tu ministerio más grande fue tu trabajo. Wow, aleluya, sí. Así que maravilloso. Dios es maravilloso. Y la gente tiene que entenderlo. Sí, y que Él está con uno, no importa en qué escenario Él lo coloque a uno. La cosa es depender de Él y dejar Depender de que Él Él. nos use para lo que haga falta. No en el lugar donde ayudarlo. esté. Exacto. Dios no necesita ayuda. Sí. Y pastora como tal, ¿cuántos años fuiste? Solamente 1 año y medio, Ajá. porque yo fui pastora, era interina, Ajá. la iglesia quería que yo me quedara. A mí se me ocurre la grandiosa idea de pedirle al Señor que ensanchara mi territorio, Ajá. pensando que mi territorio y la iglesia era igual, y no era igual. Por eso no pude renunciar a mi trabajo. Yo quería renunciar, pero no me lo permitió. Y yo estaba hasta molesta porque yo vengo de la tradición donde uno lo deja todo. Sí. Y yo no entendía por qué el Señor no quería que yo dejara mi trabajo. Sí, porque tú eras la luz en medio de esas tinieblas. Claro, pero yo no lo entiendo. Yo hasta hablo con uno de los líderes grandes de la iglesia del Nazareno y él me dice, porque me acuerdo del reverendo Louis Bosso, que no sé si está vivo o no,
Y él me dice, pero tú no sabes que ahora la tendencia es que sean bivocacional. ¿Por qué tú crees que Dios quiere que tú renuncies? Digo, porque yo vengo de la tradición en que uno se dedica totalmente al Señor. Y ahora yo miro para atrás, pastora. Sí. Oh, my Y God. sí te dedicaste completamente al Señor. Totalmente. Sí. ¿Y qué pasa? Que al tener ahora una pensión, yo puedo hacer mis libros, yo los pago. Sí, Yo no porque te tengo a jubilaste de nadie. tu trabajo. Yo me jubilo finalmente a los 62 ya, porque ya estoy media moribunda. No, mentira, ¿Qué mentira. va a ser? Mentira, Estás llena mentira. de vida. Yo sé, pero ya había llegado el momento. Y entonces empiezo a escribir. Tremendo. Yo ¿Tienes nunca. estos 3 o tienes Tengo más? estos 3. Déjeme enseñarlo, pastor. Yo sé que Sí. me van a tener que editarme. Oh, Dios mío, sí me pasa lo mismo. Enfrentar la depresión. Ajá, de Este es la el mano de primero, una Dios. vida común de la mano de Dios. Ahí está la historia de cómo yo me convierto, Ay, me gusta, cómo sí. yo conozco al hombre de mi vida, mis hijos cómo Sí, llegan. casi una autobiografía. Es una biografía. Y este es el primer libro. Ah, ok. Me acuerdo que mi comadre me dijo, tú estás loca, nadie te conoce. El segundo es enfrentar la depresión porque Dios lo pone en mi corazón para que la gente entienda Sí. que una persona deprimida no es una persona que tiene defecto en la relación con el Señor. Ni es que esté endemoniada tampoco. Nada de Exacto, eso. que Y mucho error. ese libro habla no solamente de mi situación, sino de gente de la Biblia, que yo no voy a decir que están deprimidos, pero que hay evidencia de que estuvieron tristes y cómo el Señor Sí, los amamantó. y los ayudó y, Y los los sacó. ayudó. Los sacó Y del es- pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Tenemos un Dios maravilloso que no se amilana por ninguna situación física, mental, emocional y menos espiritual. Este es el bebé de este año. Vivencias. Esto es completamente distinto. Estos son historias, son vivencias. Oye, son libros buenos de leer porque Son, a uno no le es por gustan las nada, pero si biografías, los usted, testimonios. a lo mejor yo no le caí bien, porque eso no es la primera, pero yo sé que no soy muy convencional. Yo soy una vez una señora, una amada hermana que me ama mucho, me dijo que yo era pintoresca. Yo digo, ¡ay, doña Carmen, pintoresca! Pero dígame elegante, dígame inteligente, pero pintoresca, doña Bueno, Carmen. sí. Pero esos libros son, oírme a mí, y son cristocéntricos. Qué bueno. ¿Y dónde se pueden conseguir? Los 3 se pueden conseguir en la ¿En librería. En Amazon 2 de ellos. Ok. Solamente enfrentar la depresión y una vida común los puedes Ajá, conseguir. los primeros 2. El tercero no se ha puesto todavía. No me ha ido muy bien Amazon porque la gente que me lee, yo los envío yo misma. Ajá. Y les pongo mensajes y a esa gente le gusta eso. Y yo quiero que ellos se sientan tan especiales como Dios Sí. los ve. Amén. Así que en la librería Casa Norberto están los 3. ¿En dónde queda eso? Eso es en Plaza Las Américas. Ah, ok. Y ellos tienen una librería en Río Piedras, cerquita de la Universidad de Puerto Rico, que se llama Norberto González. También lo tienen porque están emparentados. Sí. Ok. Así que, y por supuesto a través mío, yo... Sí, si te llaman al número que está en pantalla, pues tú puedes. Si me llaman, yo prefiero que me lo escriban, porque la gente, ¿verdad? Porque de todas formas me va a tener que escribir dirección y eso, pero si me quiere llamar, porque lo he hecho, he orado por gente y todo, porque hay necesidad. No, Y yo no me exacto. voy a negar a eso jamás. Pero si aunque interesa el libro, mejor es que escriba y diga la mejor porque dirección. voy a necesitar datos. Datos. Muy bien. Ay, Liliana, pues de verdad, aunque Ay, no, gracias, no tengamos pastora. más tiempo, fue suficiente para ver un poquito de cada cosa y concluir como siempre que cuando Dios se mete en una vida, no importa lo que haya pasado, hay victoria, hay gozo, hay gratitud y hay anhelos de servir como lo que hemos hecho toda esta vida. Sí, Así que maravilloso. sigue hablando y sigue sirviendo y sigue escribiendo. Si el Señor hasta el último Sí, y día. compartiendo tu gozo, tu luz y tu Gracias corazón por con la invitarme, gente. pastora. No, un gozo tenerte, qué bueno que el público también se benefició de esta experiencia. Así que para adelante en el nombre del Señor. Que nosotras, aunque parezca que estamos ya en la tercera edad Ay, todavía, pastora, qué ofensa. Estamos ahora mejor que nunca. todavía tenemos Mejor mucho que que dar. nunca. Gloria a Dios. Pues Dios te bendiga y gracias Amén. otra vez. Y al público les invitamos a escuchar este cántico y mantenerse ahí porque vamos a redondear y vamos a orar, porque Dios también quiere intervenir en tu situación y en tu necesidad. Adelante. Yo sé que estás aquí.
siento tu caminar. Te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, aleluya. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Qué bueno que el Señor está. Y que aunque uno a veces no lo ha reconocido o no lo ha conocido, Él obra más allá de lo que nosotros nos imaginamos y entendemos. Y no importa lo que tú estés viviendo, Dios está contigo en este momento. Dios te ha hablado. Dios quiere que pongas tu fe en Él. No en un gobierno, no en un profesional, no en la medicina, en nada, sino en Él. Porque aunque Él usa todas esas cosas para nuestra bendición, también el enemigo puede usarlas. Y el único que es infalible, perfecto, fiel, que sabe realmente lo que nos conviene, es Jesucristo, es nuestro Dios. Y cuando Liliana hablaba, yo recordaba este pasaje de Isaías 55 que dice, porque vuestros caminos no son mis caminos, ni vuestros pensamientos mis pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, a veces uno quiere cosas y Dios no nos las da, pero no porque no quiera darnos esas, sino porque tiene mejores, cosas más altas, más beneficiosas, más convenientes. Yo me acuerdo que una muchacha me dijo una vez, tanto que yo le rogué a Dios por ese novio y terminó dejándome, y no me imaginaba que iba a conocer a un hombre excepcional que me hizo feliz. Y a veces uno se empeña en cosas, en personas, en lugares, y Dios tiene otras cosas para uno que si uno se deja, las logra tener y disfrutar y descubrir y agradecer que Dios sabía lo que hacía. Así que en esta experiencia de esta gente saliendo de un país donde las cosas salen diferentes a lo que se prometió, como pasan con tantos gobiernos, no son solo esos gobiernos. Lamentablemente hoy día vemos que la corrupción ha alcanzado todas las esferas, todos los tipos de gobierno, y que una cosa es prometer y otra cosa es cumplir. Y antes se veían los comunistas como los que engañaban, pero hoy día nos están engañando todos. El único que no nos engaña es el Señor, el único bueno, el único fiel. Por eso a mí me preguntan, ¿tú eres de estos o de estos? Yo les digo, no, yo soy de aquellos, de los que esperan otra patria, de los que creen solamente en el Señor, de los que saben que Él es el único fiel y de los que es el único que merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. El único que tiene toda credibilidad. Porque en todas partes hay gente buena y hay gente mala, hay cosas buenas y hay cosas malas, pero en el reino de Dios está la vida, está la verdad, está la victoria, está los procesos que a veces son duros y difíciles, pero que obran para bien a aquellos que aman a Dios. Y fíjate cómo Liliana sufrió unas cosas, pero Dios la fue llevando y usando en cosas delicadas y serias. Y toda su vida fue un ministerio extendido en foros y medios donde Dios necesita, como en todo lugar, luces encendidas, vasos suyos, representantes de su reino. Y a veces uno se cree, yo me acuerdo cuando éramos más jóvenes en Vegalta, una vez orando bien intensamente en el altar, yo tenía a mi lado a la doctora Lucy Marrero. Ella es no solo mi doctora y fue mi oveja, sino que es mi amiga. Y yo me acuerdo que el Señor vino sobre mí con una gloria y empezó a hablarle a ella en profecía y el Señor le decía, yo te estoy llamando. Y después que pasó la administración, yo le dije, wow, Lucy, Dios te está llamando al ministerio. Y ella se quedó pensativa y me dice, yo lo sé, pero ella había estudiado medicina y era una excelente médico y lo sigue siendo, ella no se ha jubilado. Y después ambas entendimos, no que Dios la quería sacar de la medicina, sino que Dios quería que ella viera su profesión como un ministerio. Y en efecto así fue, y lo es hasta el día de hoy. Ella ni sabe que la estoy mencionando, pero ella ha ejercido su profesión como un ministerio de cuidado a otros, de compasión, y ha procurado siempre la sabiduría. Y por cuántos de sus pacientes, si se lo permiten, ella les habla, les ora, les ministra, los invita a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Que Dios nos está llamando a que nuestra vida esté donde esté y vivamos como vivamos, sea para la gloria de Él. Sean formas y caminos y canales y vías que nosotros aprovechemos para brillar, para llevar esperanza, para hablar de Él, para engrandecer su nombre, para ponerle mesa a la gente en sus desiertos, para encarnar el amor y la misericordia del Señor. Yo estaba meditando en esta semana pasada por un mensaje que iba a predicar en una iglesia, cómo tenemos que ser luz del mundo, y entonces Dios me trajo esto a la mente, y sin embargo quizás no era para esa gente porque prediqué y fue extraordinario y sin embargo no lo mencioné, pero Dios me hizo ver que hay gente que son solo como un fosforito que uno enciende, que alumbra, pero que es poco lo que alumbra y su tiempo es breve. A veces somos como una vela que también alumbramos poco, pero tenemos más tiempo de vida. Pero Dios quiere que, siendo que tenemos la luz de Él,
Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tenemos la luz de la vida que es Él. Y Jesús también dijo que nosotros ahora somos la luz del mundo. Pero ¿qué luz somos? Una luz tan pequeña que dure poco, una luz como un flashlight, como una linterna que solamente puede guiar nuestros pasos, o somos un foco que puede alumbrarnos no solo a nosotros, sino a los demás y al escenario completo, donde de verdad la gente pueda ver a Cristo, pueda ver su provisión, su misericordia, su atractivo, sus caminos. Y a mí nunca se me había ocurrido eso en tanto tiempo, que Dios nos está llamando a hacer luz verdadera, como las luces de los parques de pelota, que son unos focos que alumbran el parque entero y todas las comunidades que hay alrededor. Porque Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo es tu luz? ¿Cómo es tu vida? Si eres de Cristo, ¿cuánto la gente puede recibir de Cristo a través de ti? En tu amor, en tu hablar, en tu proceder, en tu brillar, en tu servir, en tu amabilidad, en tu compromiso laboral. Porque es vergonzoso que hay gente que son jefes y me dicen, qué vergüenza que los empleados cristianos que tengo, en vez de ser los mejores, a veces son los peores, los menos comprometidos o los más listos. Claro, eso no es una generalización, es una excepción, pero nosotros como cristianos no nos podemos dar ese lujo. Nosotros tenemos que vivir agradecidos, vivir comprometidos, vivir brillando, vivir a la altura de la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, vivir comunicando con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestro servicio, que Dios es bueno, que Dios ha transformado nuestra vida, que Dios nos ha puesto a servir, que hay deleite en ser como Él y que Él nos está llamando a ello. Y someternos en el sentido de que si queremos servirle, hay cosas que se van a dar a la manera nuestra, pero hay cosas que se van a dar de otra manera y con eso es suficiente. Yo me gradué de química y ya estaba lista para empezar a trabajar cuando viene mi llamado. Yo no trabajé ni un día porque vino ahí y me acababa de casar, ahí quedo embarazada, aún evitándolo, y mi esposo me dice, pues vamos a esperar que deje a luz y empiezas a trabajar. Y en ese tramo, en lo que pasó mi embarazo, Dios me llamó al ministerio y aunque di a luz, en vez de irme hacia la industria a trabajar, me fui al seminario a hacer la maestría en divinidad y después el resto es historia. Pero en el caso mío, tuve que renunciar a lo que había estudiado, pero no en el caso de toda la gente, porque Dios necesita sus embajadores en todo lugar. Y donde quiera que tú estés, tú puedes ser pastor, tú puedes ser evangelista, tú puedes ser misionero, tú puedes ser maestro, tú puedes ser luz. Y sobre todo, lo más importante, el amor. Tú puedes estar amando, soportando, tolerando y destacándote como una persona diferente al resto de la gente, sobre todo con la gente difícil, que todo el mundo le saca el cuerpo. Tú puedes demostrarle que en ti hay otra cosa y vive otro Señor y tienes otros recursos y los puedes ayudar a ellos a también llegar al conocimiento del Señor. Así que procuremos donde estemos vivir sirviendo y procuremos dejarle al Señor cuál es el camino que Él quiere que tomemos y también cuál es el destino que cada uno va a tener. Porque fíjate la preocupación de la mamá cuando su esposo muere, su papá. Y sin embargo, a pesar de que él no pudo superar unas situaciones emocionales que provenían de su crianza, amó al Señor, se rindió a Él y aunque nunca procuró ser libre de esa atadura, quizás pensó que esa era su forma de diluir su dolor, sus issues, sus crisis emocionales. Y aunque se equivocó, porque esa no era la mejor manera, el Señor lo podía sanar y libertar. En ese momento nadie instrumentó eso para su vida, pero como quiera,
creyó a Dios para salvación y se fue con el Señor. Así que dejemos el juicio a Dios y procuremos hacer lo mejor nosotros y dejemos que Dios salve o condene según Él crea, porque Dios se distingue por amar hasta las últimas consecuencias y por luchar también porque nos encaminemos también hasta las últimas consecuencias. Oremos. Padre amantísimo, gracias te doy por este programa, por el público, por cada radioyente y televidente, por lo que hiciste en la vida de Liliana y has hecho en la vida de tantos de nosotros, por las maneras en que tú te insertas, te mueves, te glorificas, te cuelas y cómo a veces no nos dejas lograr nuestros sueños porque tú tienes sueños mejores y superiores a los nuestros. Ayúdanos a contestarnos cualquiera sea nuestra situación y si algo no es tuyo, a ponerlo en tus manos y a creer que tú estás trabajando con eso y a darte gracias por adelantado, confiando que en tu momento vendrá la respuesta a nuestra oración y el resultado de nuestra fe. Bendice a cada uno de los que en esta hora está conectado conmigo. Dios, asístele, cúbrele, bendícele, sálvale, sánale, ábrele puertas, súplele, dale paz, sobre todas las cosas dale paz. Y gente que está afectada en sus estados de ánimo, como nos hablaba Liliana, Dios mío, trae sanidad y también trae sabiduría para echar mano de lo que haya disponible, espiritualmente hablando primero y luego médicamente hablando, para poder estar estables y tener bienestar, porque tú nos quieres contentos, tú nos quieres tranquilos, tú nos quieres viviendo la vida abundante y todo lo que quiera estorbar eso, si se puede resolver, tenemos que resolverlo. Ayúdanos, Dios mío, a darte gracias por todo lo que has provisto y a confiar que en todo tú puedes glorificarte. En tus manos los dejo, Dios, suplicándote que les ayudes en medio de todas las amenazas que hoy día hay contra el pueblo tuyo, pero también contra todo ser humano que tú amas por igual y que también quieres bendecir. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús yo te suplico todo y en fe te doy gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de un programa más. Nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.